Tenemos las 8 de la noche, 4 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos a ustedes quienes nos sintonizan justo después de la emisión central de Noticias Caracol, Primero la Gente. Vamos a seguir ampliando, por supuesto, el tema del día, el tema del que hemos hablado aquí en nuestras emisiones en Noticias Caracol y en Caracol Ahora desde el viernes pasado, la emergencia en el sector de Las Toldas, en la vía Medellín-Quibdó, que lamentablemente cobra hasta el momento la vida de 39 personas. Hemos relatado los testimonios desgarradores de las familias que han ido hasta el lugar del desastre para encontrar sus cuerpos, pero hoy en este programa de Sala de Prensa lo vamos a dedicar no solo a enviar ese mensaje de solidaridad a las víctimas y a sus familias, sino también a analizar qué es lo que ha pasado con este corredor vial, la llamada Trocha de la Muerte, que ustedes pueden ver en el mapa que les hemos mostrado aquí en Noticias Caracol y en Caracol Ahora. Tiene una forma de zigzag en muchos puntos y hemos investigado y se ha invertido, atención a esta cifra, más de $1 billón en los últimos 10 años, pero aún las problemáticas continúan y el ministro de Transporte, William Camargo, dice que esto se debe a que las obras que se han implementado en todo este kilometraje de 229 kilómetros de Medellín a Quibdó corresponde a respuestas a la coyuntura, a pavimentación, a arreglar lo que se ha dañado, pero no a instalar unos sensores necesarios para la prevención. Vamos a hablar con expertos, pero antes, a las 8:05 nos vamos a Quibdó, Chocó, porque allí está nuestra compañera Stephanie Valencia. Ella ha estado del lado de la gente contándonos y dejándonos ver un poquito más de cerca lo que ha sido toda esta experiencia. Stephanie, más allá de ver lo que ya nos contó en la emisión central, quiero que nos cuente aquí a los usuarios de Caracol Ahora, que ya nos están registrando sintonía a esta hora, puntualmente el tema de la vía. ¿A usted qué le dicen los chocuanos de esa vía? ¿Cómo tienen que transportarse? ¿Y hay miedo constante en hacer ese trayecto por la Trocha de la Muerte? Buenas noches. Camila, muy buenas noches. Pues mire, en efecto, esto se convirtió un tema del pan de cada día para ellos. Es algo que ellos han normalizado, digamos, dentro de su diario vivir, especialmente los transportadores, los conductores que se mueven por esa zona. Lo que ellos nos han dicho es que es un tema histórico, o sea, que toda la vida ha sido así. Por eso hablamos de normalizar, porque ellos dicen que siempre ha sido así, que históricamente se han presentado muertes. Hoy lo decía la propia vicepresidenta de la República, que cada año se registran víctimas, porque no siempre los derrumbes son de esta magnitud, pero se presentan derrumbes en la zona menores que igual terminan ocasionando muertes. Hay algo muy curioso, Camila, y es que cuando nosotros nos trasladamos todos los días de aquí desde Quibdó hacia la zona del derrumbe en el sector de Las Toldas, que es más o menos 1 hora y cuarto, hora y media de trayecto, hemos registrado y hemos contado hasta 15 derrumbes, contando los derrumbes menores también, pero 15 derrumbes, y es un tema, digamos que cuando hablamos de normalizar, en que no tienen otra alternativa, es decir, las personas no pasan por allí porque quieran, es que es la única vía que hay de acceso y es la que les toca tomar, mejor dicho. Entonces todos ya de alguna manera se han acostumbrado. Muchos conductores nos han dicho incluso que ellos en sus vehículos ya se acostumbraron a cargar palas en los baúles, porque saben que en cualquier momento pueden pasar y no pueden esperar a que las autoridades lleguen a hacer la remoción de tierra y habilitar nuevamente el paso, sino que ellos mismos pues se bajan de los vehículos y comienzan a habilitar el paso para poder pues digamos seguir con su ruta. Y otro tema que nos ha causado curiosidad es que a lo largo del trayecto, o sea, igualmente desde Quibdó hacia la zona del derrumbe, se ven muchos puntos en donde, no sé si ustedes han visto, pero cuando las personas fallecen en accidentes de tránsito o en carretera, ponen unas especies de lápidas o como unas, digamos, unos títulos con nombres de las víctimas, que ponen como unos avisos, letreros. Hemos visto pequeñas lápidas, piedras marcadas con los nombres de las víctimas, y se ven un montón. Los conductores que han sido contratados por este equipo periodístico para, por supuesto, pues cumplir con el transporte durante estos días y durante este cubrimiento, también nos han contado, ellos mismos nos señalan, miren, eso que ve ahí, esa virgen que está instalada a este costado de la vía, es porque hace 9 años hubo un derrumbe y ahí murieron 20 personas. Es decir, esto es un tema que se ha reiterado, que ha pasado por más de 4 gobiernos, y pues la situación sigue siendo exactamente la misma. De no acabar, Stephanie, si usted puede, porque entendemos que en este cubrimiento usted tiene que trabajar para todas las emisiones, si puede quedarse un ratico, le invito a que me acompañe porque tenemos un experto conectado en la vía y me gustaría que usted le pueda plantear alguna pregunta, teniendo en cuenta que usted es quien ha hablado con los chocuanos, con los habitantes de Quibdó y con quienes padecen esta problemática. Nuestro invitado, quien les menciono, es José Ignacio Nieto. Él es profesor del Departamento de Vías y Transporte de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa.
José. Bueno, se me pausó ahí la imagen de José, pero mientras lo recuperamos, vuelvo con Stephanie Akibdo. José, voy a mejorar con usted la comunicación y mientras tanto sigo conversando con Stephanie Valencia. Bueno, Stephanie, usted nos contaba el viacrucis que viven los habitantes de Quibdó, pero a eso se suma otra cosa, y es que las alternativas son casi que nulas por cuenta del alto costo de los peajes, de las pocas aerolíneas que hacen esta ruta a diferentes ciudades capitales, y también porque está la vía Pereira-Quibdó, que también tiene unas condiciones pues precarias, y súmele usted que los chocuanos se han visto en la situación de tener que contratar vuelos charter, además de transitar la trocha de la muerte. ¿Cómo le han contado ellos que se transportan? Es decir, ¿cuáles son las alternativas? La verdad, Camila, no hay muchas alternativas. Hay un tema muy importante que hay que recalcar acá, y es que la mayoría de las víctimas que murieron en la tragedia que ocurrió ahí en el sector de Las Toldas tras ese derrumbe se estaban transportando en los famosos puerta a puerta, que son vehículos particulares que viajan ya sea del sentido Quibdó-Medellín o de Medellín hacia Quibdó, y que llevan puestos libres en su vehículo. Entonces venden los puestos individuales, los venden y transportan, digamos, pasajeros de alguna manera ilegalmente, pues porque no es un transporte que esté regulado, pero es una de las cosas que más se ve aquí. Y lo otro es el tema de las motocicletas, que si calculamos la gravedad que tiene y los daños que presentan la infraestructura de la vía, y además también los daños o los riesgos geológicos que presentan las montañas que hay en esas vías, pues movilizarse en motocicleta es demasiado riesgoso. Pero es así, nosotros que hemos estado moviéndonos estos días en la carretera, es la cantidad de motociclistas que se mueven a través de esa vía, que literalmente en algunos espacios son trochas, y se mueven en motocicletas. Es el único medio de transporte. Creo que lo ha dicho también el presidente Gustavo Petro, estamos hablando de uno de los departamentos más pobres que tiene el país, y la principal alternativa de transporte para los que tienen cómo acceder a un medio de transporte pues es la motocicleta, y por cualquiera de las dos opciones o por donde quiera que se le mire, pues es completamente riesgoso para todo aquel que quiera cruzar por esas vías que, como ya lo decíamos, pues presenta fallas geológicas y difíciles condiciones de infraestructura que no dan garantías de seguridad para nadie que cruce por ahí. Realmente, Stephanie, usted lo dice y es una realidad que estamos viendo hasta ahora aquí en Sala de Prensa, porque hemos visto más que todo transitar a sus espaldas por las vías de Quibdó, la capital, es motocicletas, pero pues es muy diferente salir a una vía nacional y cruzar la frontera de departamentos de uno a otro del Chocó a Antioquia en una motocicleta. Ahora sí, recuperamos la comunicación con José Ignacio Nieto. Ingeniero, bienvenido a Sala de Prensa. María Camila, buenas noches, un gran saludo para todos, y uniéndonos, así como dijiste al inicio de la transmisión, a esta situación pues tan delicada que estamos pasando. Bueno, ya que usted nos ha escuchado entonces desde el inicio, quiero preguntarle cómo ve este panorama que nos pintaba Stephanie, no solo lo que padecen los chocuanos y también quienes transitan de Medellín a Quibdó, sino el hecho de que esta vía no tiene solución a lo largo de más de 3 gobiernos. Sí, pues digamos que también fue una gran sorpresa empezando año. Es una carretera que, aunque muy importante y atraviesa departamentos considerados de, digamos, aporte nacional a esa producción interna y conectividad entre regiones, pues realmente inclusive las personas no la tenían tan presente. Sucede esto y se destapa una cantidad de irregularidades, se habla inclusive de abandono técnico, se habla también de ese esfuerzo, como bien dices, de presidencias anteriores, pero pues al parecer que no surtieron efecto, y ahora viene entonces pues una tragedia ya como para terminar y prender definitivamente las alarmas. Pues la parte técnica está ahí atenta, pero en definitiva digamos que pues nos toma a todos por sorpresa. Claro. 8 de la noche, 13 minutos. Stephanie, la escucho desde Quibdó. Usted tiene una pregunta para el ingeniero y también para de una vez despedirla y darle las gracias por haber estado aquí en Sala de Prensa contándonos un poco más lo que ha visto allí en medio de esta tragedia. Bueno, ingeniero, pues yo quisiera preguntarle
o más bien saber si usted puede confirmarnos. El presidente Gustavo Petro ha dicho que esta vía, entendiendo, digamos, obviamente el contexto que hay detrás de todo lo que ha ocurrido en los últimos años en torno a esta vía, pero lo que dice el presidente Gustavo Petro es que en esta vía ha sido parte de esas vías que los anteriores gobiernos políticamente han decidido dejar de invertir lo que deberían invertirle, o no le han invertido lo que le invertirían a otras vías en donde aparentemente hay territorios no excluidos como el Chocó, así como lo llama el presidente Gustavo Petro, sino territorios un poco más pudientes. Yo quisiera saber si dentro de esa trayectoria de inversión que ha habido puntualmente en esta vía que hoy enluta a todo el país, ¿es real lo que dice el presidente Gustavo Petro? ¿Se ha dejado de lado la inversión que se le debería haber dado a esta vía por darle prioridad a otras vías que políticamente son más prioritarias para anteriores gobiernos que han estado tomando las decisiones detrás de esto? Bueno, Stephanie, digamos que acá entre ingeniería y política tenemos que establecer una buena barrera, indiferentemente del tipo de región que esté en este momento bajo las circunstancias de deslizamiento y pérdida de banca y demás. Tiene que haber un desarrollo completo de la región. Lo que bien se sabe, digamos, desde el punto de vista de ingeniería, es que deben desarrollarse las zonas que mayor productividad generen para el país, independientemente si ya ha habido inversión, porque nuevamente puede haber y puede aumentar la productividad de la región y para el país puede ser muy bueno. O esas vías que han estado abandonadas, entre comillas, o que no ha habido, digamos, la inversión necesaria y que deba, digamos, hacerse un gran esfuerzo del gobierno para reactivarlas o para mejorar sus especificaciones. Aquí, en definitiva, y la ingeniería siempre ha sido muy tajante en ese sentido y se convierte en la mano derecha de la presidencia, no solamente de esta, sino de generaciones anteriores. Y digamos que la consulta tiene que ser no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de productividad y cómo el mejoramiento de la carretera puede mejorar tiempos, puede mejorar accesibilidad. Las personas se quejaban constantemente de esas pequeñas zonas inestables, de esas rutas que están hablando ustedes, de puerta a puerta, totalmente informal, producto mismo del estado de la carretera. Así que lo que debe hacer el gobierno ahorita y lo que la ingeniería siempre ha propuesto es eso, mirar qué regiones le aportan más al país o tienen potencial de aportar al país y allí concentrar sus recursos. Claramente, pues es una zona en la que se necesita actualmente la inversión por la emergencia y ya luego en la calma se podrá tomar decisión si definitivamente tiene que encaminarse ese esfuerzo del gobierno para esa zona, que definitivamente sí hay que hacerlo, o debe seguir pues con el plan que venían actualmente. Esto pues es muy dinámico y va a obligar al gobierno justamente a tomar decisiones en la marcha y que de pronto planes territoriales y demás deban cambiar y que la atención ahora se concentre en esta zona del país. Déjeme lo interrumpo ahí porque de hecho ya hay respuesta a eso que usted me está mencionando. Hoy conversábamos aquí en Caracol ahora con el ministro de Transporte, William Camargo, y él decía que precisamente la razón por la que no ha mejorado la calidad del transporte de movilidad en esta vía es porque no se tiene una inversión millonaria. Él mencionaba 200 billones de pesos para los 18.000 kilómetros que tiene la red vial nacional, pero una fracción muy importante es para las vías que comunican como tal al departamento del Chocó, y él dice que por no tener esa inversión de más en un plan nacional de desarrollo es que no se han podido instalar unos sensores que detectan el comportamiento de los taludes que están conectados a una red nacional satelital, y que por ese componente preventivo que no se puede instalar es que vemos estas tragedias. Él decía puntualmente, el talud, el derrumbe no se puede controlar ni prevenir, es decir, lo que se previene es la tragedia. Pero usted coincide con que la problemática es por falta de recursos para la prevención y no más bien porque no se ha dado una solución estructural a lo largo de 10 años. Bueno, digamos que acá debemos tener en cuenta dos escenarios. Uno es la obra civil como tal y las obras de estabilidad de taludes, donde en carreteras antiguas, carreteras de hace 50, 60, 70 años, tal vez no tenían la tecnología de ahora, de instalación de sensores, de instalación de medidores de humedad, instalación inclusive de medidores de precipitación. Puede ser tan sofisticado como ustedes lo imaginen,
puede estar ubicado satelitalmente, puede estar reportando 24 horas, pero si la obra como tal, y hay evidencia pues de carreteras que se comportan muy bien y que no tuvieron esta tecnología y finalmente son buenas vías de conexión a nivel nacional. Así que pues no es por una obra complementaria que estemos en este estado actual, sino es en definitiva por un proyecto que de pronto no ha tenido la importancia que merece y la construcción inicial del megaproyecto que debe, digamos, realizarse. Ya más adelante va a haber pues ciertos elementos, ciertos sensores, ciertos artefactos tecnológicos que van a ayudar efectivamente al monitoreo de la carretera y que va a hacer que su gestión, digamos, que se haga de forma correcta. Sí se pueden prevenir ciertas cosas. El concepto del ministro, digamos, que es bien acertada en ese sentido, y es que pues estamos jugando con temas dinámicos y temas de temperaturas, de humedad, de precipitaciones que hasta cierto grado pueden llegarse, digamos, a caracterizar, pero pues su efecto también es el que es importante ahora ver la forma de solucionarlo. Si tenemos una carretera de especificaciones importantes, de unos cortes en la ladera, digamos, realizados de forma correcta, de los estudios correctos, ya luego vendrán los sensores, luego vendrán toda la instalación, digamos, tecnológica del asunto y ya la operación de la carretera pues se va a hacer de forma correcta. Pero la solución sí debe ser de fondo. Los sensores ahorita nos van a decir que efectivamente hay un problema de inestabilidad, que es evidente que existe, que hay problemas de humedad, pues es una zona de Colombia con precipitaciones altas. Eso se conoce, digamos, por la historia misma geológica de la nación y serán ya complementos a la carretera y complementos justamente a la construcción misma del corredor. Él mencionaba pues ahora una inversión ya inmediata, ya en la declaración pues que el gobierno hace de $500 million, que seguramente alcanzará para esos lugares críticos, pero si en verdad quieren un corredor totalmente seguro y que además de eso genere una dinámica, digamos, económica importante en el país, la inversión pues debe ser mucho más alta. Inclusive, pues no perdamos de vista el modelo de asociación público-privada que tanto éxito nos ha dado en Colombia y que garantiza, digamos, la obtención de recursos y la ejecución de las obras y la reacción también ante estos momentos. La carretera pues no va a estar blindada totalmente. Y cuando pase algo, la concesión o el INVIA, si va a estar a cargo del gobierno, esas decisiones también seguramente van a estar sobre la mesa. Si va a continuar el INVIAS con la carretera o si tal vez va a pasar a un modelo de asociación público-privada, pues deberán también responder ante ese tipo de situaciones. De hecho, hoy el ministro mencionaba en un pronunciamiento que varios expertos cuestionaron y es que él considera que lo concesionado, ingeniero, funciona muchísimo mejor y no vive este tipo de tragedias, pero pues mire usted, por ejemplo, la vía al llano. Pero bueno, ese es otro tema. 822, le quiero trasladar una pregunta aquí de un usuario de CatDog, que no es para nada menor. Dice, geología más que ingeniería. Para poder abordar el proceso e intervenir, debería primero entenderse desde su comportamiento natural. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque hoy la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, decía que lo que ella veía es que después, pasando la cordillera occidental, no había vías ni construcción, no tenemos vías 4G ni ningún tipo de inversión que lleve al desarrollo de las regiones. Y contrario se ve, pues claramente cruzando al departamento de Antioquia y más hacia el oriente de nuestro país. ¿Usted coincide con eso, que esto nace desde el punto en que se idearon mal las vías y se ha focalizado de manera incorrecta la inversión? Ok, bueno, el sistema carretero actual está en conformación. Es un sistema que empezó a coger fuerza en la creación de proyectos y vamos a integrar un poco aquí los temas justamente cuando llega la asociación público-privada al país. Estamos hablando alrededor de los años 80 y 90, cuando se afianza verdaderamente el modelo de asociación público-privada y empieza a generarse el sistema. Si miramos el mapa de Colombia, tenemos carreteras más o menos como una diagonal que cruza de oriente a occidente hacia la parte norte. Si tocamos el tema, por ejemplo, de planteamiento de proyectos, hay zonas también del país que no lo tienen. Y ahí coincido pues justamente con el concepto que se acaba de mencionar, y es que esa zona, si miramos el mapa de carreteras, pero carreteras competitivas, pues no lo tenemos. No hay que conectar hacia el Pacífico, digamos, de forma robusta.
que se pueda transportar maquinaria, que se pueda transportar carga, que pueda conectar los puertos. Justamente hay un plan de transporte intermodal que se generó hace aproximadamente 2 años y que sigue en construcción y que eso lo plantea, esa conexión hacia el Pacífico. La parte sur de Colombia, suroriental, también presenta la misma situación, así que es un sistema que todavía se considera en construcción y definitivamente tiene que enfocarse la inversión hacia esa zona. En la universidad, digamos que es bien conocido estudios de ese tipo en el que se llega a esa conclusión y en ese caso digamos que las declaraciones son correctas. Respecto a la interacción de geología con ingeniería, también está muy bien y en este caso la solución es interdisciplinar. La ingeniería misma con su diseño de carreteras pues va a entregar el número de carriles, el manejo de las pendientes, la ubicación de las obras de drenaje, el espesor de la capa de pavimento que se debe generar, el tipo de pavimento, la excavación, relleno y demás cosas, pero no se puede perder de vista dónde está la obra. Entonces la obra está en interacción con el suelo, en interacción con cordillera, en zonas que son geológicamente activas y las cordilleras actualmente en Colombia inclusive están en ascenso. Estamos hablando de 2, 3 centímetros de ascenso o en ese orden por una, digamos, una dinámica de placas y demás que está entre el océano y la placa continental. Entonces, pues si vemos, la solución requiere un conocimiento mucho más amplio. No solamente ingeniería, estamos de acuerdo, sino también la interacción entre ingeniería también de suelos, una mecánica de suelos bien entendida y una geología y un entendimiento del contexto geológico también bien determinado. Entonces, no solamente ingeniería, también tenemos que revisar varias áreas y ver cómo se genera esa sinergia y que la solución realmente tenga en cuenta eso, que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Miremos la vía Bogotá-Villavicencio, por ejemplo, todos los desafíos que ha tenido, también en cordillera, también con problemas de inestabilidad y la cantidad de soluciones que ha tocado aplicar para tener esa carretera en funcionamiento. Pero mire que es una sinergia con más factores, no solo con el entendimiento geológico, las características de la tierra puntualmente allí en la cordillera occidental y el tema de ingeniería. Y aquí le voy a preguntar por otro aspecto que tiene que estar en esa sinergia que a ustedes los técnicos no les gusta mucho, pero quiero su concepto como experto del sector. Y es el tema de la corrupción, de la eficiencia, de la ejecución, porque hemos contado aquí la cantidad de recursos que se han destinado y que dice el gobierno se han invertido a lo largo de 10 años y también el ministro mencionaba hoy los 700.000 millones de pesos que están en el FOSEBI, a donde van cerca de 250 pesos de cada peaje que nosotros y los ciudadanos de diferentes departamentos pagan al cruzar pues las fronteras de los departamentos, pero pues también este atraso no puede deberse, ingeniero, y quiero saber si usted está de acuerdo, lo dicen aquí los usuarios, solo a la complejidad geológica y a que no se ha contado con, no sé, la experticia o la estrategia correcta en materia de ingeniería. También nos ha faltado por el tema del que se habla tanto en Colombia, porque hay corrupción y falta de ejecución. Sí, digamos que no es un misterio y no solamente en el sector de construcción e ingeniería civil, sino digamos que es multisectorial. Si no hay una vigilancia permanente del uso de recursos, pues digamos que es muy sencillo poder desviar esa inversión para otros fines. De hecho, la ingeniería dentro de sus ramas tiene pues la interventoría en el cual estamos pendientes, digamos, de la ejecución de las obras, de presupuesto y de cronograma, básicamente. Entonces se revisa que las especificaciones técnicas realmente sean las del diseño, porque si tenemos un contexto de corrupción, yo fácilmente puedo adelgazar, por ejemplo, la capa de pavimento y van a tener los vehículos, van a estar, digamos, recorriendo, pero tengo una desviación de recursos porque la capa que era de 15, 18 centímetros, finalmente la hice de 3, 4 centímetros menos y desvié esos recursos. Lo mismo en el cumplimiento, digamos, del cumplimiento de cronograma. Entonces puedo alterar mi cronograma, puedo saltarme tareas que técnicamente van a ser significativas para el proyecto y ese recurso de esas tareas que estoy obviando se pueden desviar. Y pues todo eso, digamos, también teniendo en cuenta el cumplimiento del presupuesto. Entonces sí, totalmente de acuerdo y de hecho, pues no olvidemos todo lo que ha pasado en grandes ciudades y en otros proyectos donde se ha visto pues esa evidencia de corrupción que el sector lo sabe bien
inclusive la Sociedad Colombiana de Ingenieros pues ha estado al tanto de apoyar a Presidencia justamente en ese sentido y que los recursos, digamos, que no se desvíen. Tiene que haber una regulación, tiene que haber una vigilancia y control permanente, porque sí es muy sencillo desviar esos recursos en cualquiera de las etapas del proyecto, inclusive en diseños. Claro. Podemos hacer diseños inconclusos, se puede hacer obras inconclusas, materiales de diferentes especificaciones, que de pronto estéticamente y visualmente se va a ver igual, que es lo que tal vez no despierta o no dispara ciertas alertas, pero finalmente estamos bajo un proyecto presuntado por corrupción. Entonces, sí, de acuerdo, tiene que haber una vigilancia permanente. En ese sentido, pues que el gobierno encuentre las herramientas para lograrlo, indiferentemente si se va a hacer por parte del gobierno o se va a concesionar en un futuro, pero que tengan vigilancia continua del proyecto para que el recurso no se desvíe. Entonces, sí, claro que sí, no es ningún misterio para nosotros eso. Y aquí los usuarios, Héctor Rojas, Luz Neri Carvajal, Alejandro Durán y puntualmente CatDog, que está muy activo aquí en la conversación, coincide con usted y destaca él que la corrupción ha sido el mayor riesgo y la mayor problemática, es decir, usted lo describe, deberíamos estar mucho más adelante desarrollados en esta materia. Ingeniero, se nos acabó el tiempo, pero para terminar, una conclusión final con la solicitud de la brevedad. ¿Qué entonces debería hacer a corto plazo el gobierno con su equipo de ingeniería, con la ANI y el INVIAS, para traer una solución que no nos deje más dolores de cabeza a futuro aquí en este corredor vial, en estos 229 kilómetros de Medellín a Quibdó? Apodo de Trocha de la Muerte desaparezca, por algo está... Ingeniero, espéreme que se me congeló la imagen para que vuelva a iniciar su conclusión. Vuelva a iniciar, ya retomamos la comunicación. Bueno, les decía que el gran desafío aquí es levantar ese apodo que se le ha dado a la carretera, de esa Trocha de la Muerte. Digamos que lo prioritario ahorita en el gobierno es identificar los puntos más críticos y empezar a hacer un trabajo de movimiento de tierras y de establecimiento de los taludes y del ancho de la carretera para que la circulación sea segura. Después de eso ya se hablará seguramente de hacer una carretera ya con especificaciones técnicas considerables, anchos de carriles, obras complementarias más avanzadas. Aquí tenemos un portafolio muy amplio, tenemos anclajes, tenemos excavaciones por terrazas, que uno lo suele ver en carreteras, vamos como por secciones, como por peldaños, por escalones, zanjas, lloraderos, túneles inclusive en ciertas zonas muy complejas, pero en definitiva lo que hay que hacer ahorita en este momento es identificar los puntos críticos y que esa inversión vaya a esos puntos en particular. Luego ya habrá tiempo de hablar de mega autopista, habrá tiempo de hablar de doble calzada, pero lo que hay que hacer ahorita y con los recursos del $500 billion de pesos que el gobierno destinó por la emergencia es solucionar esos puntos críticos que ya están en identificación por parte del INVIAS y están haciendo los estudios, digamos, para identificarlos ya plenamente y técnicamente generar la solución. Y luego ya se hablará de megaproyecto y de concesión y 4G o 5G, que estamos ahorita pues en la estructuración y puesta en marcha de la 5G. Y ya pues seguramente ojalá de aquí salga un megaproyecto que logre conectar al Pacífico con la zona centro. Pues ojalá que así sea, ese es nuestro sueño como colombianos, llegar a ese megaproyecto que comunique toda esa zona olvidada, hoy el suroccidente de nuestro país y el Pacífico. Ingeniero José Ignacio Nieto de la Escuela de Ingeniería Colombiana, gracias por estar aquí en Noticias Caracol puntualmente en Sala de Prensa. Gracias María Camila por la invitación y un saludo a todos los que nos están acompañando en este momento. Bueno, y así cerramos esta emisión de Sala de Prensa aquí en Caracol, ahora a las 8 de la noche 33 minutos, no sin antes agradecerles por su sintonía, porque han estado muy activos comentando sobre el tema y hemos leído sus comentarios de Daniel Murcia, de Alejandro Durán, de Héctor Rojas y de todos los que nos reportan sintonía hasta ahora a través de nuestras redes sociales. Quédense con Signo Pesos porque ya llega Henry González y el equipo económico contándoles diferentes consejos como por qué es bueno meterse a adquirir un CDT ahorita. Esto es Sala de Prensa de Caracol ahora. Feliz noche.